Elecciones en Venezuela, la esperanza de un cambio tras años de crisis. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Las marchas multitudinarias que se han llevado a cabo en Venezuela son un claro testimonio del profundo descontento que siente la población frente a la situación política y económica del país. Estas manifestaciones no solo expresan la indignación ante las dificultades que enfrentan diariamente los ciudadanos, sino que también reflejan una firme esperanza y aspiración de un cambio significativo en las próximas elecciones. En los rostros de quienes participan en estas marchas se puede ver un ferviente entusiasmo y determinación. Son expresiones de ciudadanos que anhelan un futuro mejor, con condiciones de vida dignas y oportunidades equitativas para todos. Cada pancarta levantada, cada consigna gritada, representa la voluntad colectiva de transformación y renovación democrática. La proximidad de las elecciones genera una expectativa palpable entre los manifestantes. Existe la convicción de que el voto será la herramienta decisiva para cambiar el rumbo del país, buscando alcanzar un triunfo que no solo sea parcial, sino total. Este anhelo de una victoria contundente refleja la necesidad urgente de restaurar la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela. En este contexto, las marchas no solo son eventos de protesta, sino también de esperanza y resistencia pacífica. Representan la voz de un pueblo que está dispuesto a luchar por su libertad y por un futuro más próspero. Cada paso dado en las calles es un paso hacia adelante en la búsqueda de un país donde reine la justicia social y la inclusión. Así, las marchas multitudinarias en Venezuela no solo demuestran el descontento generalizado, sino que también son una muestra del potencial transformador y la determinación de los ciudadanos para alcanzar un cambio democrático y duradero. En la actualidad, Venezuela ha experimentado una transformación dramática de ser uno de los países más ricos de la región a convertirse en uno de los más empobrecidos. Esta situación ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes, caracterizada por una migración masiva de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos y más allá. La mala administración durante las últimas décadas ha sido uno de los principales factores detrás de esta caída vertiginosa. La gestión ineficiente, la corrupción generalizada y la malversación de fondos públicos han socavado las instituciones estatales y deteriorado gravemente la economía venezolana. La falta de políticas económicas sólidas, la dependencia excesiva del petróleo y una gestión fiscal irresponsable han contribuido al colapso de sectores clave como la producción agrícola e industrial. Además, la erosión de las libertades individuales y políticas ha exacerbado la crisis. La represión política, la censura de medios de comunicación y la persecución de disidentes han creado un ambiente de temor y represión que ha llevado a muchos venezolanos a buscar refugio en el extranjero para escapar de la persecución y buscar oportunidades económicas y políticas más viables. El modelo socialista implementado en Venezuela, con su énfasis en la planificación centralizada y la intervención estatal en la economía, ha demostrado ser insostenible y ha generado un estancamiento económico prolongado. La falta de incentivos para la iniciativa privada y la inversión extranjera ha contribuido a la contracción económica y al aumento de la pobreza y la desigualdad social. En consecuencia, Venezuela ha pasado de ser un ejemplo de prosperidad en la región a un trágico caso de cómo la mala gestión y políticas erróneas pueden llevar a un país hacia la ruina. La diáspora venezolana es un testimonio doloroso de las consecuencias devastadoras de la crisis política y económica que atraviesa el país, afectando no solo a los ciudadanos directamente implicados, sino también a las naciones vecinas que enfrentan el desafío de acoger a millones de refugiados en busca de una vida mejor. Faltan pocos días para las elecciones en Venezuela y la expectativa entre los ciudadanos es palpable, ya que se acerca el posible fin de un gobierno que muchos perciben como indolente y problemático para la mayoría de la población. La oposición, encabezada por figuras prominentes como Edmundo González y María Corina Machado, ha logrado consolidar un frente unido y sólido para enfrentar al oficialismo en las urnas. Edmundo González y María Corina Machado representan corrientes políticas que han ganado apoyo significativo entre los venezolanos cansados de la crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la falta de servicios básicos que han caracterizado los últimos años bajo el gobierno actual. Ambos líderes han sido críticos contundentes de las políticas del oficialismo, denunciando la corrupción,
la represión política y la erosión de las libertades civiles que han marcado esta era. La fortaleza de la oposición se ha visto reflejada en una campaña enérgica y movilizadora, que ha resonado especialmente entre los jóvenes y sectores urbanos del país. La promesa de un cambio real y la restauración de la democracia han galvanizado a muchos electores que ven en estas elecciones una oportunidad para marcar un nuevo rumbo hacia la recuperación económica y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, las elecciones también se desarrollan en un contexto de desconfianza hacia las instituciones electorales debido a anteriores irregularidades y acusaciones de manipulación por parte del gobierno. La comunidad internacional está observando de cerca el proceso electoral, instando a garantizar condiciones equitativas y transparentes para que los ciudadanos puedan expresar libremente su voluntad en las urnas. En resumen, las próximas elecciones en Venezuela representan un momento crucial para el país, donde la ciudadanía espera decidir el futuro político con la esperanza de superar la crisis actual y abrir paso a un gobierno que pueda ofrecer soluciones reales a los desafíos que enfrenta la nación.